Buenas noches amigos, aquí estamos nuevamente para grabar un pequeño clip para nuestros seguidores y discípulos. El día de ayer hemos hablado de los mundos espirituales. Ahora quiero hablar de las jerarquías tradicionalmente descritas en los diversos libros sagrados, primordialmente en la Biblia, ya que la mayor parte de los que nos ven son de trasfondo cristiano, al menos de origen cristiano. En la Biblia se habla de los ángeles como genérico, pero poca gente se detiene a ver que hay niveles. Otros libros sagrados del hinduismo, de los Jaina, incluso el Alcorán, incluyen otros seres como los semidioses y los jinn, los genios. Si vamos a hablar de los niveles, el nivel máximo sería el Dios primordial o Dios absoluto, del cual, según las diversas interpretaciones, surgen todas las demás entidades, o, según la interpretación del hinduismo, dentro del cual aparecen el universo y las diversas entidades. Entonces, en el primer o el nivel básico, el más alto, el altísimo, tenemos el ser primordial que se manifiesta ante todo en los dioses y semidioses. El término para los semidioses ha traído bastante confusión, porque en griego es daimon, y a veces se habla de los demonios como entidades malignas, pero en la realidad los daimones serían los semidioses, y ahí estarían incluidos los jinn o genios, a los cuales dedica todo un capítulo el Corán. Entonces, el nivel más alto de todos incluye el ser primordial, que sería el que contendría a todos los demás, o el que daría a crear, a generar a todos los demás, y luego los dioses y semidioses, y esos semidioses vendrían a ser similares a los jinn o genios del Corán. Pero debajo de eso se habla de los servidores, y hay, según la Biblia, a estos servidores como genérico se suele referir como los ángeles. Si bien la palabra angelos del griego significa mensajero, pero se dice que se dividen en 3 coros o grupos celestiales. Aquí no estamos hablando de si cantan o no cantan, estamos hablando de niveles. En el coro más alto o primer coro, que sería el más cercano a la presencia divina, estarían los serafines. La palabra vendría del hebreo saraf, que significa ardiente o en fuego. Son los que acompañan a Dios y lo alaban sin cesar, que serían propiamente los que cantan, y los que custodian, se dice, el trono de Dios. Sus características básicas representan el amor puro, ante todo a Dios, pero incluso entre los seres, principalmente humanos, y el fuego divino o manifestación divina. A esto se les menciona primordialmente en Isaías, en el capítulo 6. Se les suele representar con 6 alas. En ese sentido, el Arca de la Alianza estaba custodiada por 2 imágenes de serafines que tenían 6 alas. Luego tenemos los querubines. La etimología de querub es un poquito más discutible, pero
suele traducirse como los que dan el conocimiento, los que llenan de conocimiento o sabiduría. Estos serían los guardianes de los misterios de Dios y los que administran, incluyendo el darla o el ocultarla, que administra la sabiduría divina que está encerrada en los conocimientos del universo. Se les menciona en Génesis 3 y en Ezequiel 10. Generalmente se les representa con varias caras, de hombre, de león, de toro y de águila. Dicho ese paso, estas son las representaciones que se dan a los 4 evangelistas. Y bueno, siempre con alas. Finalmente, todavía en el primer coro o primer nivel, tenemos los tronos. Los tronos vienen a ser el asiento de Dios, refiriéndose a los que manifiestan la presencia de Dios o llevan la presencia de Dios como si fuera un vehículo, pero primordialmente aluden a la justicia divina. Son los que portan la presencia de Dios como juicio, como corrección. Se les menciona en Colosenses capítulo 1. El segundo coro está armado por los que gobiernan el cosmos. Ahí tenemos ante todo las dominaciones o dominios que supervisan a los ángeles inferiores y aseguran que todo el universo funcione según el plan de Dios. Se les menciona en Colosenses capítulo 1 y Efesios capítulo 1 y se asocian con la autoridad espiritual. Las virtudes son los que canalizarían la gracia de Dios y los que permitirían que ocurran milagros. Están asociados tanto a los fenómenos de la naturaleza, en que la naturaleza manifiesta su fuerza, como a la fortaleza espiritual del devoto. Y a tercer nivel dentro de este segundo coro estarían las potestades o potencias, los cuales serían los guardianes del orden que luchan contra las fuerzas del caos. A veces se menciona esto como que luchan contra los demonios, pero en la realidad ahí se produce la confusión con el término daimón. En la realidad lo que luchan es contra el caos para mantener un equilibrio en que el bien pueda seguirse manifestando en el universo, si bien la libertad individual, el libre albedrío, permite que los diversos seres, no solo el ser humano, puedan apartarse de lo correcto y caer en el mal. Pero las potestades o potencias evitan que el mal eclipse del todo al bien. Ya se permite que se mantenga la presencia del bien y que el bien finalmente brille por encima del mal. En el tercer coro ya está la interacción de estos seres con el mundo humano. Los principados son los primeros en este coro. Su función es el cuidar que todas las naciones y pueblos, cuidar de las naciones y pueblos, dándoles un sentido. Serían los que inspiran la unión de los seres humanos en tribus, luego naciones y pueblos. Los arcángeles, que vienen a ser los principales mensajeros de la salvación, los medios de salvación. Los arcángeles mencionados en la Biblia son Miguel, Gabriel y Rafael, pero también hay otros. Se les suele mencionar en Tobías, en Lucas y en el Apocalipsis. Y finalmente los ángeles, que como dije antes, el nombre proviene de angelos, son los mensajeros. Aquí el concepto, no solo católico, sino de algunas interpretaciones bíblicas,
incluye el hecho de que puede haber un ángel que guarda a los devotos. Y ahí se habla del famoso ángel de la guarda, cuya función sería proteger a los devotos. En ese sentido, no es que cada cual nace con un angelito de la guarda. Incluso hay un mito de que uno tiene un angelito sentado en el hombro derecho y un demonio, supongo que sería el demonio de la guarda, en el hombro izquierdo, y que el uno le sugiere hacer el bien y el otro hacer el mal. No, aquí estamos hablando de espíritus dedicados a proteger a los verdaderos devotos de Dios. Y pueden ser también mensajeros que llevan mensajes específicos de Dios a los profetas o a determinadas personas. Estos serían los que más interactúan con los seres humanos. Entonces aquí vemos que tenemos una jerarquía de 9 niveles de ángeles, si vamos a usar el término genérico, y por encima de esto, como dije, están el Dios primordial, el ser, debajo del cual están los dioses y los semidioses. Esas serían todas las jerarquías dentro del plano espiritual superior, o lo que comúnmente llamamos los cielos. Con lo cual hemos cumplido con el primer programa correspondiente a hoy día. El día de mañana hablaremos de los demonios y sus jerarquías. Pasado mañana nos toca hablar de los genios, no simplemente en el nivel de manifestación que se suele confundir con los ángeles, sino los genios ya dentro del concepto del Alcorán o Corán. Y finalmente vamos a hablar de los espíritus de la naturaleza, pero eso nos toca el día viernes. El día sábado hablaremos de la humanidad y cómo se relaciona con los seres espirituales. Informo de esto porque no habíamos publicado antes el programa. Y con eso me despido porque verán que ya la garganta comienza a sonar un poco raro. Hasta mañana, en que hablaremos de los demonios y las jerarquías de los demonios.